Buenos días a todos, una vez más estamos Javier Cruz y María Rolón de la licenciatura en Matemáticas para presentarles una actividad sobre la distribución de probabilidad discreta y continua en el curso de Estadística Inferencial. Bienvenidos. Se trata de analizar la siguiente situación. Nos dicen, según información otorgada por la Secretaría Distrital de la Mujer, en los horarios nocturnos en donde más se atienden casos de violencia hacia las mujeres, se ha identificado que entre las 7 de la noche y las 7 de la mañana se reciben en promedio 6 llamadas cada hora solicitando apoyo a través de la línea púrpura. Nos preguntan, ¿qué condiciones se debe cumplir para que esta situación sea modelada por una distribución de Poisson? Hemos considerado que para que podamos modelar a través de esta distribución se debe cumplir que los eventos deben ocurrir de manera independiente con respecto a los demás. Además, los promedios de ocurrencia, como nos dicen acá, son constantes y estos, si ocurren en intervalos cortos, deben ser extremadamente pequeños y finalmente, lo más importante es que los eventos sean independientes. Seguidamente nos piden cuál es la probabilidad de que se reciban 2 llamadas en una hora solicitando ayuda. Aplicando la fórmula de Poisson, encontramos que la probabilidad de que se reciban estas 2 llamadas en una hora solicitando ayuda es del 4.46%. Ahora vamos a calcular cuál es la probabilidad de que se reciban máximo 6 llamadas en una hora solicitando ayuda. Ya para eso vamos a hacer uso de la herramienta Excel y vamos a encontrar los valores correspondientes a esa probabilidad con x menor o igual a 6, ¿no? Porque estamos estableciendo un máximo. Aplicamos la fórmula, esta tabla nos muestra la forma como se organizaron esos datos para los cálculos y encontramos que la probabilidad de que en una hora se reciban 6 llamadas o menos es del 60.6%. En el inciso D nos preguntan cuál es la probabilidad de que se reciban al menos 4 llamadas en una hora solicitando ayuda. Como la tabla muestra, se obtuvo la suma de probabilidades para valores de x 0, 1, 2 y 3. Y luego se calculó la probabilidad final, encontrando que la probabilidad de recibir al menos 4 llamadas en una hora es del 84.87%. Y por último, en el punto 4 nos están pidiendo que determinemos e interpretemos la desviación estándar en esta situación. Esa desviación estándar la hemos hallado mediante la fórmula que aparece, sigma igual a la raíz de lambda, o desviación estándar igual a la raíz del promedio. Y eh, tenemos que, como la media que nos había dado el problema desde el principio, constante es de 6, entonces la desviación estándar va a tener un valor de 2.449. ¿Qué significa esto? Que si el promedio o media es 6, puede, el número de llamadas que ocurren en una hora puede estar entre 3.55 y 8.44 llamadas por hora. Ojalá la línea púrpura fuera una línea que recibiera 0 llamadas, porque sigue siendo un promedio muy alto. Ojalá que las mujeres no tengamos que usar esa línea en caso de violencia contra nosotros. Muchas gracias. El siguiente punto será el número 5 que dice, las pruebas Saber Pro se compone de 5 módulos que evalúan las competencias genéricas, lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés. Además de los anteriores, hay 40 módulos asociados a temáticas y contenidos específicos que los estudiantes tienen la posibilidad de presentar de acuerdo con su área de formación profesional. En segundo semestre del año 2023 se encontró que los resultados se comportan normalmente con un promedio de 223 con una desviación estándar de 23,4. Si se selecciona un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad que obtenga un puntaje máximo de 205 en la prueba? Aquí entonces utilizaremos la distribución normal. Para ello, iremos a la fórmula estandarizada que es z igual a x menos la media sobre la desviación estándar. Entonces aquí tenemos los datos, una media de 223, una desviación estándar de 23,4 y el puntaje máximo que queremos buscar 205. Reemplazamos datos z igual a 205 menos 223 sobre la desviación estándar de 23,4. Realizando la operación nos da que es igual a 0,7692, lo cual aproximamos a menos 0,77. Buscamos en la tabla de distribución normal 0,77 y tenemos como resultado 0,22065, lo que nos da como respuesta la probabilidad de que cualquier estudiante tenga un puntaje máximo de 205 es de 22,65%. El siguiente ejercicio dice cuál es la probabilidad de que obtenga un puntaje de al menos 240 puntos en la prueba.
Seguimos con la misma fórmula. Tenemos datos de media de 223, la desviación estándar de 23,4 y el puntaje máximo de 240. Reemplazamos datos 240 menos 223 sobre la desviación estándar 23,4. Al operar nos da como resultado 0,7274. Esto lo aproximamos a 0,73 y buscamos en la tabla de distribución. 0,73 nos da 0,2327, lo que nos da como respuesta que la probabilidad de que un estudiante obtenga al menos 240 puntos es de 23,27%. La siguiente pregunta es: ¿qué porcentaje de estudiantes obtuvieron una puntuación superior a 200 pero inferior a 230 en la prueba? En esta ocasión, con ayuda de Excel lo desarrollaremos entonces. Los datos nos dan una media de 223, una desviación estándar de 23,4, un límite inferior de 200 y un superior de 230. Para encontrar estos datos, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la probabilidad acumulada hasta 200. Utilizamos la fórmula igual dist.norm.n. Aquí vamos a multiplicar el límite inferior por la media y ponemos la desviación estándar y la palabra verdadero y obtenemos el resultado. Vamos ahora con la siguiente, igual dist.norm.n igual el valor límite superior, la media, la desviación estándar y la palabra verdadero. Para obtener el total de probabilidades, lo que tenemos que hacer es restar el acumulado de 230 menos el acumulado de 200, lo que nos da como resultado 0,45437. Para obtenerlo en porcentaje, entonces lo multiplicamos por 100. De esta manera obtenemos el resultado de una respuesta que el porcentaje de estudiantes que obtuvieron un puntaje superior a 200 pero inferior a 230 puntos es igual a 45,47%. Lo siguiente dice: el rendimiento de los estudiantes en la prueba Saber Pro puede clasificarse en 5 grupos. Al 10% de los puntajes más altos se le clasifica como rendimiento muy alto, al siguiente 20% se los clasifica como rendimiento alto, al 40% central se les denomina desempeño medio, al contiguo 20% desempeño bajo y al restante rendimiento muy bajo. Entonces, con ayuda de Excel desarrollaremos y responderemos a la pregunta que dice: ¿qué puntaje debe obtener un estudiante para ser clasificado como desempeño muy alto? Recordemos que el desempeño muy alto es aquel que está en el último percentil del 10%, es decir, del 90 al 100%. Entonces, utilizamos los datos, una media de 223, una desviación estándar de 23%. Para eso, vamos a hallar el valor de z con la siguiente fórmula: imp.norm estándar lo vamos a seleccionar y vamos a elegir entonces el percentil 0,9 y obtenemos el valor de z. Seguimos con, para obtener el puntaje utilizamos la fórmula entonces. Vamos a sumar la media, que en este caso sería 223, más el valor de z, que aquí lo tenemos, y lo vamos a multiplicar por la desviación estándar, teniendo así un resultado de 252,9, lo que nos da como respuesta que para que un estudiante sea calificado como desempeño muy alto, debe obtener como mínimo 252,9 puntos. La siguiente pregunta dice: ¿qué puntaje debe obtener un estudiante para ser clasificado como desempeño bajo? Recordemos que desempeño bajo se encuentra en el percentil que equivale al 10 a 30 puntos. Entonces vamos a hallar el valor de z. Entonces igual imp.norm estándar y seleccionamos el percentil y obtenemos el valor de z. Luego hallamos el otro valor sumando la media más el valor de z multiplicado por la desviación estándar, y esto nos da un resultado que para que un estudiante sea calificado como desempeño bajo debe obtener una puntuación mínima de 193 puntos. Y la última pregunta dice: ¿qué puntaje obtienen los estudiantes categorizados con rendimiento alto? Recordemos que el rendimiento alto está en una puntuación de 70 a 90 puntos. Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar el valor de z. Para ello entonces escribimos igual imp.norm stand del 0,7, que es el valor de z, y hacemos el mismo proceso. Entonces sumamos la media más el valor de z multiplicado por la desviación estándar y nos da como resultado que para que un estudiante sea categorizado con un rendimiento alto, debe obtener como mínimo 235,27 puntos. Muchas gracias.